Muy buenas tardes y gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que llamamos Política, Producción y Trabajo. Y créanos que nosotros en estos 6 años intentamos mínimamente que el espacio que le dedicamos a la política, que le dedicamos a la producción y al trabajo, sea un momento para reflexionar, para hablar, para dialogar. Le habrá pasado que en los últimos tiempos escucha debates, pero que son debates a los gritos. Y eso es difícil poder realmente escucharnos si todos estamos gritando y si cada uno se queda con su propia verdad, ¿no? Y a veces este debate a los gritos es un poco ese fenómeno del tero, ¿no? De que cantan en un lugar para evitar que sea descubierto cuál sea el verdadero interés detrás de la información muchas veces. Lo que tenemos en estos días, y tenemos que clarificarlo ante usted, con usted, entre nosotros, tenemos que clarificar que ya está lanzada la campaña presidencial 2015, sin dudas. Tenemos que precisar y recordar que esta campaña electoral por la sucesión presidencial de 2015 va a ser una campaña esencialmente ideológica. Va a ser la campaña donde más van a estar claramente definidas las ideologías de distintos modelos que confluyen en la confrontación electoral, donde la democracia decide a través de su voto. Entonces, ¿tenemos que alarmarnos por este debate? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que celebrar este debate, porque por fin vamos a tener una transición absolutamente normal en democracia después de 30 años de ejercicio continuo de la vida institucional en Argentina. Esto es una muy buena noticia. Recordemos que cuando Alfonsín trató de enfrentar a los mercados, de poner un límite a lo que él llamaba el zorro libre en el gallinero libre de las gallinas libres, así definía Alfonsín al capitalismo de mercado, a la política de mercado. Cuando quiso enfrentarlos, tuvo que irse 6 meses antes. No tuvo la fortaleza, aunque tuvo las convicciones éticas, políticas, para enfrentar el autoritarismo y enfrentar a las corporaciones, no tuvo la fortaleza política. La democracia no le dio toda esa fuerza que necesitaba en ese momento. Cuando fue el caso de un presidente débil, como el de Fernando de la Rúa, hubo una definición institucional, sí, pero alimentada. Y alimentada desde los rasgos a veces más oscuros de la política. Por lo tanto, tenemos que ver que en esos espacios no se discutía ideología. En este caso, sí, se está adelantando quizá el debate presidencial, Fanny, pero tal vez eso sea lo bueno, que cuando lleguemos al momento de las elecciones, al momento de la campaña electoral, cada uno de los actores políticos va a tener claramente expuesta frente a la sociedad pública, frente a la opinión pública, su verdadero interés. El verdadero interés que mueve un discurso político, un programa de acción política. Pero este es el juego de la democracia. Yo lo celebro y espero que así sea, porque así vamos a fortalecer la democracia y seguramente si fortalecemos la democracia vamos a tener una mejor política y vamos a ordenar mejor la producción aún. Y el resultado sería el trabajo para usted, para todos nosotros. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y como le decíamos, esta es una etapa en la que las ideologías están visibles
a la luz de la opinión pública. Y por esto es que hemos invitado hoy a Gastón Arizpe, diputado nacional de Nuevo Encuentro, provincia de Buenos Aires. Él es un aliado, forma parte de esa convergencia política que confluye en el Frente para la Victoria. Muchas gracias por estar aquí en Política, Provisión y Trabajo, Gastón. No, gracias a vos. Una aclaración. Nosotros fuimos a elecciones en el marco del Frente para la Victoria, por distintas circunstancias que vale en otro momento aclarar. Fuimos parte del bloque de Nuevo Encuentro, hoy somos parte del Frente para la Victoria y además en momentos donde es necesario fortalecer el bloque de la presidenta, tomamos la decisión de ser parte del Frente para la Victoria. Así que como cuando fuimos a elecciones y entramos con la boleta del Frente para la Victoria, nunca hubo boleta del Nuevo Encuentro. Decíamos hace segundos que esta campaña electoral presidencial ya lanzada tiene un perfil netamente ideológico. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo con que hay en carne viva disputa de intereses en la Argentina. En eso totalmente de acuerdo. Entiendo que el liderazgo de los partidos de oposición mayoritarios es, en términos de construcción de agenda pública, un liderazgo mediático. Los ejes los ponen las editoriales de los principales diarios matutinos y de los graf de los noticieros de televisión más frecuentados por la sociedad argentina, porque además han construido a lo largo del tiempo y por el nivel de acumulación en dinero buenos productos con mucha llegada. Con mucha llegada. Así que ahí está la línea y está en la agenda todas las mañanas. Si no lees Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, página 12, la agenda es la agenda de los diarios Clarín y La Nación, y los medios televisivos siguen eso. Hablan los medios de comunicación y atrás vienen algunos referentes políticos que definen cosas similares a la agenda mediática. Y después está, por supuesto, la propuesta que todos los días a la mañana, para disputar con esa agenda mediática, el jefe de gabinete, en nombre de la presidenta, instala. Hoy, por ejemplo, tuvo que responder toda la mañana, 7:30 de la mañana, empezó más temprano, tuvo que responder sobre la cuestión de... La supuesta renuncia. La supuesta renuncia, que además termina siendo... y define... y trata de tipificar la cuestión de las operaciones. Dice que todos los días tiene que dar respuesta a una operación y bueno, es parte de la puja de intereses que hay en la sociedad argentina entre, creo que este gobierno representa los intereses de los trabajadores, de los más humildes. Todos los días hay anuncios, ayer con los pueblos originarios, todos los días ahora en Tecnópolis hay encuentro de la palabra, se trata de expresar a la sociedad. Y por otro lado, bueno, la agenda de los grupos concentrados, que tiene medios y tiene partidos políticos. ¿Y cómo se lee, a una semana de distancia, cómo se lee ideológicamente el resultado del paro que convocó al CGT? ¿Fue un paro voluntario de los trabajadores? ¿Fue un paro compulsivo? ¿Se pudo ejercer la libertad de elegir si trabajo o no trabajo? Sí, a mí me resulta doloroso haber sido como argentino asistido a un paro, porque lo viví en carne propia como todos nosotros, no consultado o no hecho a partir de asambleas de base. Yo creo que el movimiento obrero tiene una tradición de lucha política y lucha social, de organización territorial a partir del instrumento principal, que es la consulta a los trabajadores en asambleas de base. Los trabajadores se expiden a favor o en contra de los paros en asambleas. En general, los consejos directivos de la CGT históricamente proponía una medida y se discutía en la fábrica, en los ministerios, en donde hubiera trabajadores concentrados. Cosa que ahora no ocurrió porque ya tuvieron un mandato que los secretarios generales de las organizaciones, de los principales sindicatos y además también de la CGT, lograron, por mandato propio, convocar al paro. La otra, bueno, claro, justamente, además el esfuerzo de construir el escenario mediático en esta sociedad de medios. Los dirigentes que convocaron a la medida
estuvieron muy concentrados en convocarlo desde los medios de comunicación. El in extremum había sido el anterior paro que se había convocado, Moyano lo había dicho en TN antes de decirle al Consejo Directivo, no sé si se acuerdan, el Consejo Directivo de la CGT. Y después la otra cuestión es que el debate sobre si el paro es un paro político o no es un paro político. Yo creo siempre que la clase trabajadora, que los trabajadores tienen política y que la CGT está obligada a tener política. La pregunta es cuál es la política que portan. ¿Portador de intereses de los trabajadores, una política que defiende los intereses de los trabajadores o de los grupos concentrados? Y da la sensación, por lo difuso de la agenda, porque aparecían cosas difusas, nunca se supo bien, nunca hubo un programa, no se comunicó cuál era, salvo, bueno, qué sé yo, decían que faltaban salarios, cuando estaban discutiéndose en paritaria los salarios, decía que había problemas de seguridad. Yo recuerdo, habría que remontarse a la falda de Huerta Grande para ver que la CGT de los argentinos tuvo un programa rector de las medidas de lucha que históricamente, que en todos esos años 60 y 70, que fueron los años de mayor acumulación de capital y de participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional. En ese momento hubo paros políticos, paro de intereses de los trabajadores, con crítica al capitalismo. En los años 80, hubo 26 puntos de la CGT con Saulo Baldini, que tenía, podíamos estar de acuerdo no con los paros, pero había un programa, había 26 puntos y cuando se iba a las asambleas de base, se iba a los lugares de trabajo, sea un telefónico, sea un metalúrgico, sea un textil, discutía los 26 puntos de la CGT y la aplicación inmediata en el sector. Cuando la marcha federal y los paros del MTA y la CTA tenían intrínseca la crisis social que se había vivido en la Argentina, generó crisis de representación, crisis económica. Este paro, tiene un antecedente que fue el paro anterior, que son paros sostenidos solo en la capacidad de coerción de piquetes pequeños. Los medios de comunicación esa mañana transmitían 3 piquetes, el de Campana, el de Tigre y el de Puente Pueyrredón, con imágenes aéreas. Pero hubo 50 200, 300, 500 personas, y después transmitían las imágenes de Constitución, que por supuesto no había trenes. Y hubo presión y coerción para que los trabajadores no fueran a trabajar. Yo creo que eso es el máximo de lo que pone bajo la lupa la medida del gobierno, de la central obrera opositora del otro día. Hubo algunas acciones en los centros urbanos que no expresaron a los trabajadores, porque no hubo ninguna asamblea de trabajadores que fueron hasta ahí, y intentaron disuadir a los trabajadores que fueron. La semana pasada entrevistamos a 2 dirigentes gremiales que convocaban al paro. Sí. Y ellos coincidieron en esta mesa en que tal vez este paro podía desatar el debate por la necesidad de la democracia, de la democratización sindical. Y a mí me parece que la clase trabajadora tiene instrumentos geniales, construcciones históricas, que son las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales son muy importantes en nuestro concepto de comunidad organizada, de democracia participativa. Los trabajadores tienen la capacidad de llevar adelante políticas públicas que el sector de los técnicos no pueden hacerlo. O sea que nosotros necesitamos que los trabajadores tengan un mayor protagonismo autoasignado y asignado por todos nosotros en el desarrollo de una nueva Argentina. Por eso que necesitamos centrales sindicales y sindicatos democráticos con participación de los nuevos trabajadores que son jóvenes y que hoy quieren participar. Y en el último minuto, Gastón, en la provincia de Buenos Aires ha lanzado un nuevo esquema de seguridad, sí, que es uno de los planteos que fundamentaban el paro convocado la semana pasada. ¿Es el momento oportuno o llegan tarde las medidas de seguridad adoptadas por la provincia de Buenos Aires? Bueno, problemas de seguridad no se puede negar que existen, porque uno, qué sé yo, en cualquier lugar, vive en un barrio de clase media, humilde, qué sé yo, algún problema siempre tuvo. El otro día me robaron el estéreo. Pero lo que sí no se puede negar es que para resolver los problemas de seguridad se necesita más inclusión, más trabajo, más acceso a derechos. A nosotros nos gustaría que hubiera una batería de medidas hacia la justicia social
y que los problemas de seguridad tengan esta óptica, la óptica de la necesidad de terminar de definir políticas de inclusión. Y por último, si tanto vale una zapatilla y un celular, hay una procura de estos objetos en una lógica de sociedad de consumo que hay que revisar. Yo creo que las medidas de seguridad de la provincia de Buenos Aires están en relación con la agenda mediática y no con la necesidad social. Entiendo también que el operativo de Bernie en Rosario es el camino. La Fuerza Federal es articular con las provincias para tener una política que afecte al narcotráfico y al delito complejo. Seguramente que estos temas se los van a plantear a Bernie y a la Secretaria de Seguridad cuando, dentro de unos poquitos días, creo que el 24, la bicameral de seguridad, que está integrada obviamente por diputados y senadores. Estoy en la bicameral de seguridad. Está integrada también por Gastón Arizpe en este caso. Bueno, van a plantear todos estos temas para ver cómo sigue, ¿no? Por eso se empezó con la Constitución, que es la primera vez en la historia que se constituye la bicameral de seguridad, con la presencia de la ministro y el secretario de Seguridad de la Nación. Ahora, una última cosa. Sí. ¿Alguien está pensando en el gobierno que tal vez sea conveniente alentar el desarrollo de miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que en los barrios los chicos tengan trabajo cerca de sus casas, además de que puedan estudiar cerca de sus casas? Sí, ayer, bueno, hubo una medida de la presidenta, anunció un plan que afecte directamente al trabajo en negro, sobre todo dando beneficios a la pequeña y mediana empresa. Esto es anuncio de ayer. Yo creo que la batería de medidas que necesitamos, combinación de capital público, pero de capital privado, y de incentivos a la producción es lo que se necesita, porque ya hicimos camino en todo este periodo. Lo que necesitamos es unir a los argentinos detrás de un proyecto productivo como el que lleva adelante la presidenta. Muchísimas gracias, Gastón a ustedes, Arizpe, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Con usted nos reencontramos después de una breve pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y aquí con Fanny Vega nos preguntamos, porque hemos definido a este programa con el nombre de Política, Producción y Trabajo, nos preguntamos si no es momento de que haya una política de Estado que aliente, por ejemplo, el desarrollo de miles y miles de pymes. Aquí en este programa se dijo que es necesario 1 millón de pequeñas y medianas empresas, 1 millón de pequeñas y medianas empresas nuevas en la economía argentina. Y tal vez ese sea el mejor camino para garantizar la seguridad de los argentinos, porque la represión es algo que viene a remediar un problema, pero la previsión, la prevención está por el lado del trabajo y la seguridad. Por esto es que hemos invitado a Eider Peretti, presidente de la CGE. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias por invitarme. Hemos planteado en la mesa un tema. Si lo importante para garantizar la seguridad de los argentinos es aplicar mecanismos de represión, de corrección, o si es necesario prevenir con trabajo y con educación. Bueno, sin lugar a duda, lo segundo es fundamental, porque en la República Argentina tenemos, creo, suficiente experiencia en estos últimos 30 o 40 años que han aplicado justamente lo primero que usted planteaba, o sea, represión, y no bastaba la represión, sino también sumado a cierre de fábrica, desocupación, y bueno, creo que todo eso es el producto a donde nos llevó a tantos miles de hermanos argentinos a vivir la desesperación y vivir las desesperanzas que a veces, sin lugar a duda, los lleva a cometer los errores que cometen. Sin lugar a duda, el camino hay uno solo, que es más producción, más trabajo, más inclusión social, que ha quedado demostrado en estos 10 años
de recuperación del país y de la economía que nos va a permitir nuevamente ponernos en pie como un país productivo, como un país que le da posibilidad a los argentinos de tener todos participación en este gran país, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, 10 años no basta para solucionar una destrucción de más de 40 años. Son muchos años, con la excepción de algunos gobiernos, de algunos periodos muy cortos, el resto fueron sistemáticamente ideólogos de la destrucción y del exterminio del trabajo argentino. Usted fíjese, sin ir muy lejos, en esta historia reciente, desde Martínez de Hoz, Cavallo, de todos estos personajes que en vez, mire la diferencia con este momento, en este momento estamos todos trabajando para abastecer al mercado interno y además poder exportar todo lo que más podemos para producir saldos de exportación, saldos importantes de divisa para nuestro país, para nuestro crecimiento. Cuando Cavallo y Martínez, ellos se dedicaban directamente a exportar las fábricas. Las fábricas las impulsaban a otros países, mientras millones de argentinos quedaban desocupados. Y bueno, por eso nos pasa lo que nos pasa. Y en estos 10 años de tremendo esfuerzo del pueblo argentino, de los empresarios, de los trabajadores sobre todo, y con una política muy clara del gobierno, 10 años no es suficiente. O sea, hemos resuelto gran parte de ese problema, pero bueno, seguramente falta mucho más por adelante. Ya hicimos una retrospectiva, miremos para adelante. Si miramos para adelante, 2 medidas, una de las que anunció hace poquitas horas la Presidenta de la Nación, cuando está tratando de incorporar a que las empresas que tienen gente tomada y que no la han podido blanquear, por lo menos darle algunos instrumentos para que lo haga. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin lugar a dudas, es una medida muy importante la que anunció la Presidenta ayer. No hay ninguna posibilidad en la República Argentina de soñar con una burguesía nacional de verdad si tenemos empleo negro. Entonces, yo creo que ayer la Presidenta ha dado un anuncio muy importante al pueblo argentino y sobre todo a los pequeños y medianos. En primer lugar, una gran medida para los trabajadores, sin lugar a dudas, pero a su vez también para los pequeños y medianos empresarios argentinos, sobre todo para las microempresas. En Argentina, así como se han generado más de 6 millones de puestos de trabajo, hoy viene esta etapa que es fundamental poder hacer un trabajo que, usted fíjese, como yo le decía, en los años anteriores, por lo general, en los periodos anteriores se legislaba en contra de los beneficios laborales, sino sin ir muy lejos, lo que fue la flexibilización laboral. Seguro. Es decir, entonces yo creo que esta medida de ayer es muy importante para el bien de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios argentinos. En definitiva, esto es muy bueno lo de ayer para todos los empresarios que tenemos realmente impresa la celeste y blanca debajo de la piel. Y a propósito de eso, digo, la otra medida es, bueno, el acuerdo de precios que está intentando de alguna manera ponerle un freno a ese alza desmedida que genera más inflación. Seguro. El acuerdo de precios, bueno, yo creo que es otro desafío muy importante de esta política. El primer paso que ya dio Precios Cuidados, sin lugar a dudas, tuvo un resultado muy importante, muy conocido, y hoy con un nuevo desafío nuevamente, a donde se agregaron más de 100 nuevos artículos, 100 nuevos productos en la canasta de los argentinos, y cuidar los precios, yo creo que eso es lo que ya nos dio resultado, como les decía, en lo inmediato, porque usted fíjese que estos grupos concentrados, estos formadores de precios que permanentemente en este país intentaron permanentemente llevarse por delante los gobiernos a través de corridas cambiarias, a través de corridas de precios, a través de hiperinflación. De golpes de mercado. Claro, esta vez no le dio resultado, porque lo intentaron, pero el pueblo argentino no convalidó más esos precios. Por eso mismo, usted está viendo ahora en este momento un reacomodamiento de los precios de los productos. ¿Lo logran ver ustedes desde la CGE? Ustedes están representando a los almaceneros. Correcto, lo vemos permanentemente. Ustedes han estado inclusive en la puerta de algunos supermercados estos últimos días haciendo operativos de control de precios. Con la CGT, con la CTA, trabajando juntos, trabajadores y empresarios, para cuidar los precios. Y cuando uno habla de cuidar precios, no es solamente cuidar el precio del bolsillo de uno, sino es cuidar el precio de el bolsillo de todos los argentinos. Y la única manera para que definitivamente el trabajo, sobre todo el salario de nuestros trabajadores, sea real, es cuidando el precio de los alimentos, porque los alimentos, la canasta, es la que marca básicamente cuál es el nivel de ingreso de un trabajador. ¿Está garantizado el abastecimiento de los productos? Sin lugar a duda, la República Argentina
está produciendo de todo, al revés de lo que decían algunos años pasados, que decían que nos íbamos a quedar sin pan, sin harina, sin leche, sin carne, nada de eso. Tenemos récord en todo. O sea, tenemos récord en leche. Usted fíjese que la República Argentina sigue creciendo en la producción de leche, y fíjese un detalle, que esto es lo bueno de ejercer una redistribución más equitativa de la riqueza. El 80% de la leche que produce Argentina la consumen los argentinos. Más de 240 litros de leche de promedio están consumiendo en este momento los argentinos. Y en cuanto a la carne, en cuanto a la proteína animal, que es uno de los alimentos fundamentales del pueblo argentino, récord casi mundial, 120 kilos, estamos llegando a los 120 kilos de proteína animal por habitante en la República Argentina. Eso es lo importante cuando un país, todos tienen trabajo, cuando todos pueden comprar los alimentos, cuando todos pueden comprar los productos. Pero con sueldos que puedan alcanzar. Y seguro, por eso mismo, ha quedado demostrado que cuando uno ejerce una redistribución de la riqueza, en medio de esta crisis mundial que nosotros nunca la habíamos visto, solamente la habían visto nuestros abuelos en el año 30, la República Argentina, el mercado interno, siguió defendiendo y manteniendo a las empresas con trabajo, con colocación de su producto, porque lo consume el pueblo argentino. Por eso siempre digo que la República Argentina es muy normal escuchar de los viejos dirigentes del campo, o sobre todo esos conservadores o esos neoliberales, decir que si al campo le va bien al país. Exactamente al revés. Se nos escapa si el al tiempo. país le va bien al campo, porque el país es quien consume, es quien defiende a lo que produce el campo y consume lo que producen nuestras industrias nacionales. Se nos escapa el tiempo. Usted es presidente de la CGE. Como dirigente empresario, ¿cree que la economía argentina está creciendo, está paralizada? La economía argentina está creciendo, sin lugar a dudas, con los ajustes propios, como le dije anteriormente, ante un mundo que sigue en dificultades de verdad, incluso no solamente los países lejanos, no solamente Europa, sino ahora también países vecinos nuestros, que comienzan a tener serias dificultades, y sin lugar a dudas eso nos salpica. Por ejemplo, pero la Brasil. República Argentina sigue creciendo, sigue hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque hay números, que no hace falta leer estadísticas, con solo ver. Cuando usted sale en la ruta, que están todas las rutas desbordadas de camiones, de autos, usted va a una playa turística un fin de semana, está desbordado, los comedores están llenos, los comercios están con público. Esa es la mejor estadística para verla. Muchísimas gracias, Ider Peretti, presidente de la Confederación General Económica. Con usted nos reencontramos la semana próxima para hablar de política, producción y trabajo aquí en Canal Metro.